En el segundo Congreso de Astrología, organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con la participación de la Escuela Astropsicología, dirigida por la reconocida astróloga Cecilia García Robles. Escuela Astropsicología es una institución de vanguardia que se especializa en la enseñanza de la astrología desde un enfoque psicológico y terapéutico. La escuela se distingue por integrar la astrología con la psicología y el desarrollo personal, brindando a sus estudiantes herramientas poderosas para el autoconocimiento y la sanación. Hoy nos acompaña Erika Meurer, una destacada astróloga y psicóloga que representa a Escuela Astropsicología. Con una amplia formación en astrología psicológica y terapéutica, Erika ha dedicado su carrera a acompañar a las personas en su proceso de crecimiento personal a través de la astrología, utilizando esta disciplina para ayudar a los consultantes a comprender y transformar aspectos profundos de su vida. En este congreso, Erika Meurer nos ofrecerá una charla titulada Neptuno y Saturno en Aries, un nuevo inicio para la astrología. Bienvenida, Erika, y gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros en este congreso. Muchas gracias. Bueno, un honor participar de este espacio de divulgación de la astrología. Gracias a Alicia, a Vero, a los organizadores, a Expo Holística. Gracias también a Cecilia, que es la directora de la escuela y a la escuela a la que yo estoy representando en esta oportunidad. Muy orgullosa también de participar de ese espacio, de ser docente ahí, de acompañar procesos en las personas que están buscando encontrarse con su propia profundidad, con su transformación. Y bueno, la charla de hoy tiene un poco la intención de entender que estamos en un cambio de paradigma, que a nivel astrológico el símbolo de los 3 planetas transpersonales cambiando de energía es evidentemente un hecho relevante de analizar. Entre los 3 además están conformando una cabeza de barrilete, que es una figura geométrica en la cual hay un trígono y 2 sextiles, o sea que es una figura geométrica fluida, armónica, un buen diálogo. Esta cabeza de barrilete la dirige Neptuno en esta oportunidad. Entonces hoy vamos a hablar, ¿no?, de este pasaje. No nos vamos a detener en el pasaje de los 3 porque necesitaríamos una maratón. No podríamos estar hablándolo solo en un espacio tan pequeño como este, pero sí pensar que el pasaje que está haciendo Neptuno, de estar tantos tiempo en la energía pisciana y entrando a la energía de Aries, junto con Saturno, que también va a ser el mismo pasaje, teniendo en cuenta que además Neptuno como símbolo nos está hablando de una energía colectiva vinculada también a su periodo orbital astronómico de 165 años, ¿no? Entonces estamos pensando que ocupó a nivel, ¿no?, de la humanidad y de lo colectivo una cantidad de años en la cual pasaron un montón de cosas. Yo voy a exponer en las diapositivas que les voy a compartir algunos de esos eventos. Y la idea de que no está cambiando solo de energía, está entrando en la energía de Aries, o sea, está dando es como una nueva vuelta a la rueda zodiacal, es como un reinicio, ¿no?, respecto de lo neptuniano. Podemos pensar en todo lo que pasó en los últimos años en los que Neptuno estuvo en Piscis, y yo no creo que haga ni siquiera falta tener demasiados conocimientos astrológicos para darnos cuenta de cómo la sociedad se ha ido narcotizando en muchos aspectos, ¿no? Donde la imagen, y nombro la palabra imagen porque claramente la imagen tiene que ver con lo neptuniano, la fuerza de la imagen terminó siendo un lugar de refugio en donde la imagen muestra vidas que no son reales y donde la imagen empieza a aparecer como un dispositivo que separa el contacto real. Y cuando nosotros elegimos este tema, este pasaje, dentro de la multiplicidad de expresiones que puede tener esto, nos pareció también importante pensar en la astrología como lenguaje, en la astrología como saber y en la astrología como un eventual recurso terapéutico. ¿A qué se siente convocada y cuál sería la función de la astrología o del astrólogo en relación a justamente, ¿no?, a esto que sucede a nivel colectivo, que nos implica como sociedad y como cultura, y cómo a partir de ese cambio, de este signo de los tiempos que lo estamos vivenciando, esto que mencionaban antes
Mis colegas que hablaron en la ponencia anterior mencionaron al Catún, ¿no? La gran mutación que se dio en el 2020 cuando Júpiter y Saturno entraron en Acuario y dejamos 200 años de tierra y estamos entrando en el aire y en el fuego y dejando atrás una energía yin y entrando en una energía más yang. Y también quiero hacer como especial énfasis en que cuando yo hablo de energías yin y yang es porque uno de los desafíos que también tiene la astrología es salir de ciertas categorías que están inscritas en el marco patriarcal, ¿no? Como por ejemplo hablar de energías femeninas o energías masculinas. No tienen género las energías, ¿sí? Entonces cuando uso esta denominación es porque consideramos que es la más adecuada. No obstante, lo cual no es lo único que inscribe a la astrología en el marco patriarcal, porque todos somos producto de este sistema, un modelo patriarcal que deviene en un modelo capitalista, por lo menos en la sociedad occidental y cristiana. Quiero hacer una salvedad y corregir algo de mi presentación. Yo no soy psicóloga, soy antropóloga, ¿sí? Soy psicóloga junguiana y arquetipal, pero no me he formado en la psicología tradicional freudiana. Bien. Yo quiero compartirles estas diapositivas en las que preparé un material que tiene que ver con trabajar desde la astrología algo que se nombra mucho y que es el proceso de individuación. ¿Para qué una persona viene a la consulta si no es para descubrir algo de sí mismo, ¿no? Esto es, digamos, más allá de lo que cada uno necesita encontrar de sí mismo, en general la convocatoria tiene que ver con que en la carta está revelándose una información. Y también es importante hablar de que en ese espacio de la consulta se arma un dispositivo en que un astrólogo se encuentra con un consultante y es un dispositivo donde se juega una lógica del eros y del poder. Porque hay alguien que tiene una información y alguien que no la tiene y está buscando una respuesta. ¿Estamos para dar respuestas o estamos para generar preguntas? Eso también es una pregunta para hacernos en virtud de este cambio de paradigma que empieza a abrirse respecto de la astrología. ¿Estamos para seguir anclados en los símbolos en un nivel literal o estamos proponiendo que vayamos a los otros 3 niveles que tiene el símbolo, que tienen que ver con la capacidad de ser metáfora, con la participación y luego con la experiencia mística en donde se religan aspectos sagrados y profanos de cada uno de nosotros? Son todas preguntas que nos hacemos a la luz de este pasaje. No estoy acá para darles respuestas, estoy acá para proponerles una indagación, para proponerles, y si todos ustedes se van con alguna duda o alguna inquietud, me voy a dar por satisfecha. No creo que esté acá para revelarles cosas, porque muchos de ustedes seguramente ya están en el campo de la astrología y no necesitan que yo les traduzca los símbolos. Por supuesto vamos a mencionar a Neptuno, vamos a mencionar a Saturno, vamos a mencionar a Aries como energía. Vamos a hablar del proceso de individuación como un proceso que puede ser debatible. ¿Qué es individuarse? A los fines de que, al servicio de qué está. Y cuando hablo del servicio hablo de lo neptuniano. Y cuando hablo de esto hablo de un concepto que por lo pronto yo lo trabajo en mi práctica profesional muy profundamente. Yo soy docente de astrogenealogía en la escuela a la que represento. O sea que nosotros proponemos una mirada de la astrología que incluye la información transgeneracional. Creo que, no sé si dejo, ahí está. Me he especializado en la astrología más lunar. O sea, me he capacitado en nodos, en eclipses y en sistema dracónico como un espacio de la astrología que propone reivindicar el símbolo lunar que, a mi humilde opinión, está un poquito inferiorizado a la hora de la práctica astrológica o de la divulgación, incluso de la enseñanza, y la luna queda reducida a un cuerpo celeste lleno de mecanismos. Todos los cuerpos celestes tienen mecanismos. Si hay un mecanismo lunar que realmente existe, y probablemente quienes hayan estudiado astrología saben que cómo es, ¿no? Si uno es luna en Aries, si uno es luna en Géminis, etc. También hay un mecanismo solar que es el narcisismo. ¿Sí? Entonces hablemos de eso también, ¿no? Cómo el proceso de individuación y el arquetipo del héroe se relaciona muchas veces con una necesidad en donde las personas van a buscar a la astrología para obtener respuestas o confirmaciones de lo que creen que son. Entonces aparece un concepto que nosotros trabajamos mucho y particularmente en el que yo siento que es algo que incluso propone la psicología junguiana e incluso la post-junguiana, ¿no? La psicología arquetipal, que es el concepto de alma. ¿No? El concepto de alma, que es el hacer alma. Si el proceso de individuación es un proceso de trabajo sobre el ego o es un trabajo sobre el alma.
No sé si ustedes conocen, pero a nivel de la psicología junguiana se trabaja un arquetipo que es el del ego y el self, ¿no? La idea de que nosotros tenemos un ego, que es un arquetipo, un molde, ¿no? A partir del cual nosotros interactuamos en la vida, absolutamente necesario, ¿sí? Que se va conformando en la medida que nos vamos individuando desde pequeños, que se relaciona de base con nuestras imagos parentales, con lo que hemos recibido en esas primeras experiencias, y que luego empieza a distanciarse del self. El self vendría a ser el sí mismo, la noción de que hay una naturaleza más profunda, que no somos solo ese ego que vamos desarrollando a lo largo de la vida y con el cual vamos interactuando en el mundo con otras personas. De hecho, Jung decía, y no solamente Jung, las tradiciones filosóficas antiguas también lo sostienen, que la mitad de la vida tiene que ver con trabajar sobre el ego y la segunda parte es trabajar sobre el self o el alma. La idea de lo transpersonal es lo transegoico, ¿no? La idea de que una vez que nosotros nos descubrimos o trabajamos en nosotros mismos, hay algo que tenemos que ofrecerle al mundo. Y esto tiene mucho que ver con este pasaje de Neptuno y de Saturno a Aries y este cambio de paradigma. La idea de que nosotros, el paradigma moderno en el que estamos instalados, supone la idea de que hay un modelo cientificista que se opone o se ha olvidado de que nosotros somos seres también habitados por alma. Y no solo nosotros, la idea de base en todo esto es que el cosmos tiene alma, que todo lo que tiene existencia supone algún tipo de conciencia y que en un nivel profundamente espiritual la astrología lo que nos trae es la capacidad de que en ese proceso de individuarnos nosotros descubramos e incluso en un postulado un poco radical que yo puedo hacer en relación a esto, de que la carta natal ni siquiera es nuestra. ¿Sí? Que el cosmos nos presta esta experiencia en donde nosotros nos ponemos al servicio de esos arquetipos. Esos arquetipos, lo venusino, lo marcial, lo saturnino, que representan un montón de experiencias arquetípicas humanas, a través de nosotros también se individúan. Y nosotros, en todo caso, lo que hacemos a partir de la relación con el símbolo astrológico no es solo conocerlo o entender la metáfora, que es muchas veces lo que sucede en el espacio de la consulta. Yo estoy ahí y alguien me traduce el símbolo y esa es la metáfora. Esto puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Todo eso es real, pero hay dos niveles más del símbolo que normalmente nosotros no entramos, ¿sí? Que es el tropológico y el anagógico, que es el tropológico es donde sucede un giro, donde nosotros a partir de tomar contacto con nuestra carta natal y nuestros símbolos empezamos a colaborar, empezamos a participar, empezamos a darnos cuenta que esos arquetipos están en nosotros, no a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de esa expresión arquetipal y que eso, por supuesto, va a colaborar con nuestro proceso individual, pero a la vez nos va a inscribir en el mundo de otra manera. Y luego sucede el nivel anagógico, más místico, que tiene que ver que cuando ese tropos, ese giro que se produce en la conciencia, supone estar en el mundo con otra forma de conocimiento, ¿sí? Entonces la astrología puede ser sagrada. La pregunta, ¿es sagrada? No necesariamente, ¿sí? Hay un nivel en donde la astrología nos invita a leer las metáforas y está bien porque tal vez para ciertas personas es el nivel en el que pueden entrar en contacto con esa información, pero profundamente la astrología nos lleva, nos conduce a descubrir nuestros abismos, ¿sí? Abismo es una palabra muy neptuniana. Imágenes arquetipales, ¿sí? Yo voy a pasar a las diapos porque empiezo a hablar y las diapos van a quedar, ¿no? ahí. Esta es la premisa, ¿no? De base. Somos seres espirituales desafiados a vivir una vida material y no al revés, ¿no? Yo muchas de mis clases las inicio con esta frase. ¿Por qué? Porque el paradigma moderno propone lo inverso, que nosotros tenemos como una prioridad en la experiencia material, que lo que es comprobable es nuestra materialidad y que luego sí podemos hacer una indagación y una experiencia de tipo más espiritual. Ahora, a partir de la premisa inversa, en donde nosotros de base somos seres espirituales que encarnan en una expresión material, es pensar en el pasaje de Piscis a Aries, ¿no? Lo podemos leer de muchas maneras. Nosotros cuando enseñamos astrogenealogía y hablamos de ese pasaje muy fundamental, lo vemos a lo pisciano en relación a las experiencias intrauterinas, al clima o ambiente familiar e incluso a los registros del inconsciente transgeneracional más lejano. Pero en un nivel del símbolo es
la idea de que nosotros venimos de un medio acuático indiferenciado, que sí claramente lo expresa la experiencia intrauterina en nosotros, y que ahí ningún nacimiento es azaroso, ¿no? La idea que no estamos acá porque es random, ¿sí? Ningún nacimiento es azaroso, pero sí es cierto que la experiencia de salir a la vida, de encarnar lo ariano, supone pasar por un canal, que es el canal de parto muy saturnino, ¿sí? Nosotros tenemos que entrar en la vida desde la restricción y que la expresión del alma, la fuerza vital, es expansiva. O sea, ese primer pulso de la vida se representa en algo que vamos a vivir a lo largo de nuestra existencia, en la expansión y la contracción. Y que el alma encarna en un cuerpo material, y cuando hablo del alma, hablo de lo que supone muchos niveles de interpretación, pero yo me voy a centrar específicamente en, cuando hablo de alma, en la profundidad, en las imágenes del inconsciente, en algo más de orden psíquico y no por eso menos espiritual. No estoy hablando de alma en un sentido místico o de vidas pasadas, quiero aclararlo, no porque desprecie ese tipo de información, sino porque no es lo que a mí me convoca particularmente, pero sí me convoca a pensar que en nuestro proceso de individuarnos, en nuestro ser seres individuales desafiados a vivir una vida material, nosotros tenemos que reencontrarnos con nuestra alma, que no es otra cosa que transparentar la relación con nuestro inconsciente. ¿Y por qué digo esto? Porque en el inconsciente sucede todo. La conducta de todos nosotros está dirigida mayormente por nuestro inconsciente. Esto no solo lo plantea Jung, lo ha propuesto Freud en su teoría y es una teoría absolutamente incuestionable. Las diferencias que operan entre ambos y lo que condujo que ambos se pelearan y se separaran es que para Jung en el inconsciente no solo había cuestiones reprimidas, sino que nosotros sí reprimimos un montón de cuestiones a lo largo de nuestro proceso de desarrollo y mientras nos vamos individuando vamos renunciando y adaptándonos a una vida en sociedad, más la fuerza que tiene lo sistémico en cada uno de nosotros, pero que ahí también van quedando dones, talentos, recursos, en lo que él llamaba sombra dorada, ¿no? No todo es oscuro en el bosque, ¿no? De vez en cuando aparece algo en la forma de un tesoro y que transparentar la relación con esa sombra nos hacía recuperar o integrar algo de nuestra totalidad, ¿no? Entonces, en algún punto, espera que me voy a pasar, ahora vamos a pasar un poquito más a los ciclos planetarios, pero para redondear esta idea, lo que se propone cuando hablamos del trabajo con el alma o lo que se llama hacer alma, es la capacidad de mirar hacia adentro. Y particularmente este ciclo que se está iniciando, ¿no? Este pasaje de Neptuno y de Saturno a Aries, me parece que nos propone, si bien hay un montón de miradas posibles sobre lo que colectivamente nos está pasando, ¿no? Cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, cómo nos relacionamos con las redes, cómo empezamos a vivir otro tipo de vincularidad. Podemos hablar de un montón de cosas que supone lo que sucede a nivel de lo colectivo. Pero a mí me interesaba que en esto que yo traigo humildemente como mi visión, es que hay un trabajo que tiene mucho que ver con que este Saturno en Aries y este Neptuno en Aries también es conquistar un territorio interno, ¿sí? Me parece que hay algo que sucede muy afuera y que tiene que ver mucho con las imágenes y con las expectativas y con algo muy fuerte de lo social y que nos empieza a distanciar profundamente de nuestra interioridad, ¿no? De un tipo de inteligencia que no es solar, de un tipo de inteligencia que no tiene que ver con el hacer o con el ser un sujeto exitoso, sino que tiene más que ver con conquistar, y ahí tomo el arquetipo ariano como el de un guerrero que cuando nace y encarna como ángel caído que es también arquetipalmente hablando, es un guerrero que se busca a sí mismo, ¿sí? Todo ese recorrido que nos propone el mandala astrológico tiene que ver con un campo de experiencias que destinalmente va a estar orientado y dignificado por la posición de nuestro ascendente, pero siempre va a tener que ver con que cada tanto vamos a tener que dar la vuelta y volver a ese punto de origen, porque como decía Jung, todo siempre se relaciona con su origen, ¿no? Entonces me parece que acá hay un arquetipo muy iniciático en relación a este pasaje y que tiene que ver con que los ciclos planetarios, ¿sí? Un poco esto es lo que les comparto acá, yo no lo puedo leer así porque estoy acá sentada, pero más o menos la idea es pensar en los ciclos como un concepto del tiempo que plantea la astrología.
¿Qué es el tiempo? ¿No? Bueno, el tiempo es vida, el tiempo es energía, ¿no? Pero cómo nosotros de alguna manera establecemos o nos relacionamos con el tiempo. Bueno, hay un nivel de lo cronológico, que es muy saturnino, que es muy del cronos, ¿sí? Hay una línea del tiempo en la que habitamos, en la que hay un pasado, un presente y un futuro. Eso es objetivo, relativamente objetivo, porque también implica mucho de nuestra percepción. Pero después hay otro tiempo, ¿sí? Hay un tiempo, hay un tiempo del kairos, ¿sí? Hay un tiempo jupiteriano, un tiempo de la oportunidad, del sentido. Y después hay un tiempo lunar, ¿no? Ustedes saben, los que conozcan astrología, que todos los ciclos planetarios, e incluso, no sé, la revolución solar, los retornos de Saturno, los ciclos planetarios, cada fase de esos ciclos está en relación a la fase de la luna, ¿sí? Con lo cual, el tiempo que marca la carta natal está relacionado con un tiempo lunar. Entonces, en ese sentido, los ciclos tienen un carácter circular. ¿Qué quiere decir esto? La idea de ciclo es la idea de un cambio de estado, pero también de un proceso en donde el tiempo no es una línea recta, sino experiencia espiralada, que puede ser ascendente o descendente. De hecho, normalmente a todos nos pasa que por momentos subimos un par de niveles y de repente nos pasan cosas y bajamos, ¿sí? Esto no es una experiencia en la que todo el tiempo estamos subiendo y en algún momento alguien viene y nos da un certificado de que lo hicimos bien. Porque ni siquiera se trata de hacerlo bien, se trata de poder habitar el proceso. Ahora, la sociedad, el signo de los tiempos, el paradigma moderno, nos implica en lograr cosas. Por eso hoy yo voy a hablar de este arquetipo del héroe y su momento de crisis frente a este paradigma que está cambiando, ¿no? ¿Qué tipo de héroe? ¿Es necesario que hagamos un viaje del héroe? ¿Es lo mismo ser un héroe para un hombre que para una mujer? ¿Es lo mismo ser un héroe para una persona trans? ¿Es lo mismo para una persona gay? ¿Es lo mismo según la identidad que cada uno tenga? Digamos, hay un modelo heroico que es muy masculino. Yo creo que esto es indiscutible, ¿sí? Más allá de los avances que las mujeres hayamos hecho, y eso es parte de este ciclo de Neptuno que termina y se reinicia. En esos 165 años que nos precedieron, las mujeres empezamos a ser sujetos de derecho. Porque antes de eso, nosotros no teníamos derecho ni a tener una propiedad, ¿sí? Éramos simples envases biológicos, ¿sí? Y algunas tenían algunos derechos por ser o pertenecer a ciertas élites, ¿no? Entonces, digo, el acceso a la educación también fue parte de ese proceso de 165 años de Neptuno. La niñez como concepto, los niños tampoco eran sujetos de derecho, ¿sí? Los niños eran adultos pequeños, ¿no? Y muchas veces no había problema en ponerlos a trabajar 16 horas por día en condiciones infrahumanas. El concepto de niñez también es moderno. O sea que en la modernidad no todo es malo, ¿sí? Y este ciclo de Neptuno también nos implicó en empezar a ver al otro, al ser humano, en su condición de mujer, de niño, de minoría o de lo que sea, y a crear políticas de inclusión. ¿Esto está cerrado? No, por supuesto, todavía hay un montón de camino por recorrer, pero es importante decirlo porque en lo neptuniano, en los ciclos neptunianos o en Neptuno como símbolo, habitan todas las ambivalencias. En Neptuno como símbolo, nosotros los humanos vivimos el día más feliz y la noche más triste. Y nos pueden estar pasando las peores cosas y las mejores al mismo tiempo. Nuestro psiquismo tiende a dividir la experiencia, pero el Neptuno o Piscis o toda esta cadena del ser que significa lo pisciano tiene que ver con la capacidad de integrar esas ambivalencias, ¿no? Y en algún punto, este es un poco lo que nos plantean cada ciclo, ¿no? El poder renovar ciertas energías. Entonces, justamente la experiencia cíclica nos confronta con lo luminoso, ¿sí? Un ciclo siempre va a tener que ver con un comienzo, un desarrollo, un fin y un nuevo comienzo. Entonces, los ciclos a nivel del tiempo es lo que comúnmente, bueno, no tan comúnmente, ¿no? Desde las prácticas espirituales se le dice lo urobórico, ¿no? La figura del uroboros, que es esa serpiente que se come la cola, ¿no? La idea del eterno retorno que planteaba Nietzsche, ¿no? La vida vivida en una clave en la que tengamos ganas de volver a vivirla, ¿sí? Yo muchas veces cuando doy clases les pregunto a mis alumnos, si ustedes les dieran la oportunidad de cambiar algo de sus vidas, ¿no? ¿Cambiarían algo de sus vidas? La mayoría me dice que sí. La idea del eterno retorno es que no cambiemos nada,
que amemos la totalidad que somos, que toda esa sombra, que todas esas experiencias que nos han desafiado a vivir el dolor y la herida, porque el ser humano ontológicamente está definido por sus heridas y por el dolor. De hecho, el ser humano es el único ser vivo que se produce daño a sí mismo, ¿sí? O sea, que el dolor es algo que tiene, y la herida y el dolor tienen que ver con nuestro desarrollo personal, psíquico y espiritual, ¿sí? Entonces, en algún punto, la idea de los ciclos, como está planteado acá, tiene que ver con un comienzo, un fin y un nuevo comienzo. Y todos los momentos que suceden en el ciclo se van a relacionar con su raíz, o sea, van a tener una información de algo anterior, previo, y van a tener la semilla de lo que viene. Con lo cual, conocer los ciclos planetarios en nuestra vida es tener como una especie, para decirlo más básicamente, como un GPS, ¿sí? Hay una información que uno puede considerar, no vamos a adivinar lo que va a pasar, no vamos a saberlo con exactitud, pero podemos anticipar a qué tipo de experiencias estamos desafiados a vivir. Los ciclos entonces son mediciones del cambio, ¿sí? Y los cambios lo que suponen son crisis, un poco esto que yo decía, ¿no? No es que porque tengamos conciencia de los ciclos o porque entendamos que el tiempo se vive de esta manera, vamos a evitar las experiencias que estamos destinados a vivir, ¿sí? Un ciclo entonces planetario también opera no solo a nivel personal, a nivel colectivo, cuando dos planetas se relacionan entre sí en una conjunción que marca un momento de inicio, va pasando por su fase de cuadratura creciente, su ciclo de posición, cuadratura menguante, y vuelve a hacer su conjunción, ¿sí? Y después vamos a ver esta conjunción, ¿sí? Este ciclo, el ciclo de Saturno y Neptuno, que justamente se va a dar este año, y que si uno pudiera pensar en los arquetipos que se relacionan con ambas energías, podemos ver, ¿no?, que hay una idea de tomar contacto profundo y sensible con esto que yo les mencionaba antes, que somos seres encarnados, somos seres espirituales desafiados a vivir una vida material. La materia va a ser nuestro campo de experiencia siempre, ¿sí? Pero que en nuestra materialidad y en virtud de un poco el paradigma, el signo de los tiempos en el que estamos todos inscriptos, nos hemos olvidado de esta noción del alma. Y cuando hablamos de Neptuno como una energía que está al servicio en nuestra vida de disolver lo que se pone rígido, ¿sí? Acá vemos claramente que Neptuno y Saturno son dos energías que a priori las vemos antagonistas, ¿no? Porque una es muy rígida y la otra es muy blanda, pero tenemos que tratar de desarrollar, ¿no?, desde el ojo arquetipal, ¿cuál es el punto de integración? Bueno, el punto de integración es que nosotros, si nos quedamos polarizados en Saturno, rigidizamos nuestras experiencias, rigidizamos nuestra vida, nuestra lente, la forma en que codificamos la realidad, y si nos polarizamos en Neptuno, no estamos directamente en la vida, nos convertimos en seres dependientes, o nos victimizamos, o tenemos desbordes. Entonces, la unión de ambos es que a partir de la energía de Neptuno, que jerárquicamente totaliza más la experiencia, porque Saturno es un planeta estructural, pero no deja de ser un planeta todavía, si bien es social, está dentro del campo de la conciencia, la experiencia neptuniana es ablandar, ¿sí?, esa estructura o esa rigidez, y que a partir de eso lo que se nos permite es entrar en otros estadios de la realidad. ¿Cuáles son esos estadios? El mundo imaginal, el mundo de las imágenes, el mundo del inconsciente, el mundo más sensible. Para muchos es el arte, por ejemplo, ¿sí? Para otras personas que por ahí no lo desarrollan a ese nivel, tiene que ver con entrar en un mundo, en una sensibilidad que permita otro tipo de mirada e incluso desarrolle en nosotros otro tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, reconocernos como seres hermanados, esta noción cuando se habla de Neptuno se habla mucho de la empatía, del amor universal, y que el borde que viene a disolver en esta conjunción, en este ciclo que se inicia, tiene que ver con ese contacto entre nosotros. ¿Cómo es nuestro contacto? ¿Desde qué lugar? ¿No? La idea de que si nosotros somos seres con alma, y si eso está o no desconectado en el campo de la vincularidad, ¿sí? Esta idea de lo espiritual que yo, en lo cual por ahí tengo como cierta insistencia, siempre, y lo aclaro, tiene que ver con que previamente hay que hacer un trabajo sobre nuestro propio ego,
¿sí? Esto sucede cuando nosotros trabajamos sobre ese arquetipo en nosotros y cuando le damos espacio a este trabajo, cuando nos relacionamos amablemente con nuestro ego, cuando le decimos a nuestro ego que no es todo, que tenemos otros centros, que tenemos otra multiplicidad y otras posibilidades, podemos entrar en lo que se llama un campo de experiencia transpersonal. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que yo les mencioné antes, ¿sí? Lo colectivo. Las cosas que fueron pasando, ¿sí? En el ciclo anterior, fue un ciclo que se dio entre 1861 y este año, por supuesto, se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, producto de la Guerra de Secesión. Surgen a la vez también grupos violentos, mis colegas antes hablaron del Ku Klux Klan, ¿sí? Esto también surge como resistencia, porque el Ku Klux Klan estaba en contra de la abolición de la esclavitud. Surgen los testigos de Jehová, ¿sí? Empiezan a aparecer ciertos grupos religiosos. La educación empieza a alcanzar más masividad, como ya les dije antes. Se dio acá en Sudamérica la guerra de la Triple Alianza. A partir de la Guerra de Secesión empezaba una serie de innovaciones en lo que fueron los buques, ¿sí? Los acorazados empezaron a desarrollar la maquinaria a vapor en los buques, en la navegación. Hubo todo un escenario bélico que empezó a armarse también sobre el mar. Surge el Ejército de Salvación y la Cruz Roja. Lo de la Cruz Roja es interesante porque ahora no recuerdo el nombre propio de la persona, pero era suizo, y él crea a la Cruz Roja a partir de su propia experiencia. Fue en la época de guerra y él tuvo que, no recuerdo exactamente los detalles, pero él tuvo que atravesar el conflicto, lo bélico, y fue a partir de poder él ver lo que sucedía en ese espacio, en ese campo de la guerra, que dijo acá hay que hacer algo, ¿no? Como esa conexión con la experiencia del dolor de otros fue lo que lo motivó, lo inspiró a crear una institución que, bueno, hoy todavía sigue teniendo su vigencia, ¿no? Bueno, la primera fotocolor, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual fue producto, ¿no? De todos estos 165 años. También se publica El Capital de Marx, ¿sí? En esta época que sienta las bases del pensamiento socialista y comunista. Marx nunca se enteró de esto porque se murió antes, pero bueno, él sienta las bases de esto, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que en el ciclo anterior, entre 1989 y el 2025, esta conjunción se dio en Capricornio. Lo menciono porque es interesante, ¿no? Porque ahí cae el muro de Berlín. Se puso como muy literal la astrología, ¿no? Con Capricornio, el muro, en fin. También las protestas que se dieron, ¿no? En Tiananmen, en China, las protestas estudiantiles que también fueron reprimidas. Y me parece que el desafío actual tiene que ver con reflexionar sobre nuestros roles como astrólogos en el marco de la consulta y qué arquetipos se constelan. Un poco lo que viene es hablar de esto que yo les anticipé en relación al arquetipo del héroe y su relación con el proceso de individuación. A ver. No, perdón. Tengo mal yo la diapositiva. No, primero vamos a hablar un poquito de las energías, ¿sí? De Saturno, de Neptuno y de Aries. Esto muchos de ustedes deben saberlo si han estudiado astrología, sí, qué significa Saturno, pero nunca está de más hacer un repaso y además tampoco sé si todos tienen pleno conocimiento. La idea de que Saturno representa la realidad entre lo colectivo y lo individual es una función que nos permite que todo lo que nosotros en nuestra vida imaginamos o deseamos cobre forma, tenga forma, ¿sí? Es la energía de la ley. O sea, si uno ve en una representación bien típica saturnina, uno puede ver, no sé, un edificio, ¿no? La solidez de un edificio. Bueno, Saturno es eso, pero también son las leyes que posibilitan que ese edificio se mantenga en pie, ¿sí? Son las leyes universales. Entonces, es lo que sostiene la realidad. ¿Sí? El trabajo con Saturno va a tener que ver con desprenderse de un modelo que generalmente en nuestro crecimiento se manifiesta externamente, que se impone muchas veces externamente, y poder hacerlo ley, ¿no? Siempre decimos que el deseo que nace en Aries se hace ley en Capricornio, ¿no? Tiene un poco que ver con esto, en donde Saturno aparece como la propia autoridad que ya habita dentro de mí. Es un trabajo que lleva casi toda la vida. Esto no se logra a los 28 con el primer retorno, o por lo menos no en esta generación que todavía somos todos herederos de las heridas de nuestros padres y nuestros abuelos, y etcétera, ¿no? Por ahí más adelante el proceso de individuación sea distinto y otra gente esté hablando de otras cosas, ¿no? Pero en este momento
necesitamos todavía trabajar esos modelos heredados. Y palabras que tienen que ver con Saturno son límite, ley, realidad, esencia. Bueno, esta es la imagen, estas imágenes que yo traje en relación a Neptuno, incluyo no sé si la ven, la imagen de la derecha es una figura mitológica que se llama Tiamat de Sumeria y que tiene que ver con una diosa, ¿sí? La incluyo porque en general a Neptuno se lo relaciona con la figura mitológica que todos conocemos de la mitología griega o grecorromana, ¿no? Neptuno Poseidón, y está muy bien. Pero el pensar que el modelo mitológico grecorromano es un modelo que surge a partir de la instalación de las primeras sociedades, del sedentarismo y del cultivo de la tierra. De hecho, Saturno, lo menciono porque lo hablé antes, y había una imagen que tenía que ver con la cornucopia, ¿sí? El cuerno de la abundancia, era un dios de la ciclicidad, un dios de la agricultura, de la edad de oro romana, ¿sí? O sea que esta idea de que todo con Saturno es austero no es tan cierta, pero sí todo nombrar que la astrología es un lenguaje mítico, por esto lo relaciono y porque además nuestros símbolos en la carta no se llaman batata, zapallo y lechuga, se llaman como los dioses griegos, ¿no? Entonces esto es nombrar a qué responden. Toda esa mitología viene de otra anterior. Por supuesto, la historia la escriben los que ganan, ¿sí? La dominación que se hizo a fuerza de espada impuso un modelo, pero Tiamat es una diosa que representa un mito, ¿no? Sumerio de una gran diosa primordial que venía del agua, ¿sí? Es una diosa a nivel del mito asociada también con los nodos de la luna en nuestra carta natal, y me pareció que era como también instalar que hay otras. Hay diosas originales más ligadas a la energía yin y que también hablan de lo neptuniano, ¿sí? Porque si no nos quedamos con la figura colérica de Neptuno y su tridente, que realmente sí era un dios complicado a nivel mitológico, pero bueno, la idea de que hay otro fundamento detrás de esto. Y Neptuno rige y sostiene los mitos colectivos, es el inconsciente colectivo, ¿sí? Ahí hay un mundo onírico, hay imágenes, hay que pensar que las imágenes del mundo onírico, todo lo que supone cuando hablamos en astrología, supone hablar de la casa 12, todo lo que habita esa casa 12, supone que en esas imágenes no hay solo fantasía, hay una información y por eso muchas veces se recomienda trabajar sobre nuestros propios sueños, porque hay un diálogo que se puede establecer con las imágenes del inconsciente que revelan, ¿sí? Tal vez situaciones que nosotros no podemos ver de otra manera. Y Neptuno, bueno, refleja, no es Neptuno como símbolo la divinidad, sino que es una percepción arquetípica de lo divino para nosotros. Nosotros no tenemos acceso a lo divino desde nuestra materialidad y nuestra limitación, ¿sí? Palabras que tienen que ver con Neptuno: inspiración, sensibilidad, soñar, silencio, misticismo, servicio, ¿sí? Acá yo les comparto un texto de Liz Green, ¿sí? Me lo tengo que acercar un poco porque no leo. Lo que es difícil es la antipática paradoja de siempre. Cuando se trata de un anhelo de lo transpersonal y hay que rendirle homenaje como tal, y cuando es una regresión infantil que es preciso encarar con un realismo compasivo. Y cuando es ambas cosas. Quizás ahí resida la verdadera naturaleza del engaño neptuniano. Sí, es interesante, ¿no? Porque con Neptuno podemos elevarnos en el nivel espiritual más sublime o ser los seres más regresivos, evasivos que existen, ¿no? Eso es un poco la ambivalencia. Porque no todo es bello en el océano, ¿no? En el océano también suceden cosas oscuras y cosas difíciles. Y acá les comparto dos fragmentitos de Liz Green que me parecen muy interesantes para hablar de lo neptuniano, porque es un espacio para reflexionar. Neptuno puede simbolizar las manifestaciones supremas y más elevadas del amor, la gracia y la visión creativa de que son capaces los seres humanos en esos momentos en que el reconocimiento de la unidad esencial reemplaza a la terrenal ilusión de separación. Igualmente, Neptuno puede encarnar los impulsos devoradores más desesperados y destructivos de que son capaces los seres humanos cuando no se han enfrentado con el miedo a la muerte. ¿Cuál es la verdad? Probablemente las dos cosas.
¿no? Esto que yo les mencionaba antes en relación a la ambivalencia, a las contradicciones que nos cuesta habitar en nosotros mismos. Y el modo neptuniano en el que escapamos de la realidad no siempre tiene que ver con la acción, a veces nos permite descubrir una realidad íntima y profunda. El momento pisciano, neptuniano, el momento del silencio, el momento de la depresión, el momento de la lentitud, el momento en el que nos encontramos con nosotros mismos. Un poco este pasaje tiene que ver con que muchas veces el trabajo que se propone desde la astrología, como les dije antes, no solo es un trabajo sobre cómo nos relacionamos con nuestro ego, sino con esta otra parte de nosotros. Y el tema entonces va a ser pensar cuáles son los mecanismos que generan ese escape, ¿sí? Porque bueno, hay gente que se dedica al arte, hay gente que hace terapia, hay gente que medita y hay gente que toma drogas, ¿sí? O sea, todo esto está dentro del campo de lo neptuniano. Neptuno, entonces, como energía transpersonal, nos abre a trabajar lo egoico en nosotros, por eso lo nombro tanto al trabajo con el ego, porque no es el único, ¿sí? También Plutón y Urano, pero bueno, la ponencia hoy refiere más a este pasaje de Neptuno. Para que desde nuestra pequeñez, desde nuestra limitación, de nuestra parte pequeña, más Virgo, nos abramos al dolor ajeno, ¿sí? Pero Neptuno no es solo ese amor universal que yo mencioné antes, sino también expulsión de muerte. Esto es lo que Jung nombraba como el deseo que todos tenemos de volver al útero materno, ¿no? Esa evasión que se manifiesta en nuestras vidas tiene que ver con el deseo de reenfetarnos, de volver a ese lugar de seguridad. Esto lo trabaja muy bien una... no es astróloga, es psicóloga transpersonal, no sé si la conocen, a Virginia Gowell. Yo estudié con ella en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ella plantea esta energía, ¿no?, de lo neptuniano en relación a lo ariano como el complejo de Jonás, ¿no? Jonás queda retenido en una ballena y no quiere cumplir con su misión, ¿no? No hacernos cargo de nuestros talentos, esto también tiene que ver, ¿no? ¿Y qué significa no hacernos cargo de nuestros talentos? Que a veces nuestros talentos están ocultos, reprimidos y hay todo un trabajo de descubrimiento, pero a veces no está alineado con los deseos del ego, no es lo que quiero hacer, ¿no? Esto es importante porque muchas veces el ego totaliza la experiencia psíquica de una persona y impone algo que transforma, ¿no?, en como una dirección, una unilateralidad, esa es una palabra muy ariana, ¿sí?, con la cual tenemos que discutir, con la cual tenemos que entrar en problemas, ¿no?, con la cual tenemos que crear tensión. Bueno, las tensiones las producen prácticamente todos los transpersonales en nuestra vida, ¿no?, cuando suceden experiencias de este tipo. Y en su octava superior, Neptuno, por supuesto, es la compasión, la espiritualidad, el arte, ¿sí? En su manifestación menos noble es la marginalidad, el abandono, el autoabandono, la victimización o muchas veces lo que hace la religión, no por estar en contra de la religión en sí misma, pero muchas veces suscita, ¿no?, una crueldad que se expresa bajo la forma de ciertas experiencias religiosas en donde el literalismo de ese código espiritual, ¿no?, que puede estar expresado en un texto, justifica la matanza de personas, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Aries. Aries como energía es ebullición, es un estallido necesario que aparece quebrando las defensas del agua para que la expresión naciente de la conciencia pueda nacer efectivamente, ¿no? Es el arquetipo del Big Bang, es fulgor, es centella. Aries es una lógica del Eros que viene a quebrar, ¿sí?, la dinámica, la dialéctica madre-padre, Cáncer, Capricornio, ¿sí? La representación del espíritu que encarna, que puede inflacionarse y unilateralizarse. Un ego inflacionado puede aparecer cuando hay mucha energía ariana. Es la articulación, en esta articulación entre Piscis y Aries vemos que algo se quema, ¿no? En Aries aparece esta imagen del fuego, de la primera expresión del fuego, que queda revelando un anhelo. Y esto me parece que es interesante porque cuando uno habla de Aries a nivel astrológico, por lo general la relaciona con la palabra deseo, ¿no? Bueno, ¿dónde nace el deseo? ¿En Aries o en Piscis? ¿Cuál es el verdadero origen de la rueda zodiacal? ¿Aries o Piscis? Pregunto, no tengo la respuesta, ¿eh? Lo pregunto, lo dejo abierto. Porque donde nacen los deseos
es en ese lugar imaginal, en las imágenes. En nuestras imaginaciones hay un poder creativo que luego se expresa en Aries. Pero cuando nacemos, lo primero que aparece es la Luna y Saturno en nuestra vida, imponiéndonos modelos, ¿sí? Necesarios. Pues nosotros como mamíferos no somos como otros. Necesitamos mucho tiempo de Luna y Saturno porque si nos dejan solos no podemos sostenernos, nos morimos, ¿no? Entonces esas primeras influencias de nuestro campo energético son reales, son necesarias y son parte del desafío de ser humano, no están ni mal ni bien. Y justamente la lucha ariana es quebrar eso, ¿sí? Por eso, en algún punto, también Aries es la crueldad y lo lacerante, el signo del ángel caído, la no permanencia en las experiencias como una parte menos noble de su expresión, la apetencia de territorio, la vida como lucha que nos restituye un lugar en el mundo, la confrontación con el Padre y la primera expresión de la identidad. Y Aries es el brazo ejecutor de un deseo más grande. Esto que yo les nombraba recién en relación al deseo o el anhelo, que en principio uno podría pensar que nace en Piscis, que nace en las imágenes, que nace en el inconsciente y que no responde a una voluntad individual únicamente, ¿sí? Que hay un orden mayor, que hay una voluntad mayor, ¿sí? Que ese deseo proviene de una voluntad mayor. ¿Sí? Ahí es donde vemos que ese territorio de la casa 12 tiene muchas capas de información, todas las casas lo tienen, pero particularmente en este caso hablamos de un guerrero que es espiritual, un verdadero guerrero alineado con una voluntad mayor y donde la lucha, la confrontación, la vitalidad que expresa lo ariano está en función de ¿qué? De una purificación. Todo el tiempo tenemos que trabajar, no solo el ariano, el fuego en nuestra carta, para purificar, para quemar la tendencia inflacionaria del yo. ¿Sí? Es la única manera en la cual nosotros podemos entrar en nuevos niveles de conciencia. En lo personal, la dialéctica entre Saturno y Neptuno es que vivamos desilusiones, ¿sí? Que nos desencantemos. A medida que vamos creciendo, vamos descubriendo que muchos de esos sueños y esos anhelos que yo mencioné no son realizables. Ahí aparece una primera distinción entre la ilusión y la fantasía, ¿sí? Porque la ilusión es posible, es un sueño posible, pero la fantasía puede ser un mecanismo evasivo en el cual nunca concreto. Bien, hablemos un poquito del arquetipo del héroe que yo mencioné antes, ¿sí? Esto lo mencioné al principio, ningún nacimiento es azaroso. Todos nacemos como víctimas potenciales, ¿sí? Por razones físicas, en principio, y también por otro tipo de razones, ¿no? Más emocionales. Aparece una primera experiencia en el ser humano que está más ligada a la supervivencia, ¿sí? Las primeras experiencias vitales tienen más que ver con esto, superar las instancias de tremenda indefensión en las que nacemos, ¿sí? Atravesamos ese canal estrecho, ¿sí? Salimos a nuestra primera expresión identitaria en Aries, que viene de ¿qué? ¿De qué elemento? Del aire, porque nacemos de un medio acuático, y lo que aparece es el aire revelándose como un grito, ¿sí? Estamos acá, hemos nacido, ¿no? Y entramos en la vida desde el deseo de estar en la vida, ¿sí? Esto es importante, porque ese deseo se encarna, eso que viene de esa instancia anterior, se encarna cuando aparece lo ariano. Encarnamos en la materia y aparece restringida una experiencia que naturalmente es expansiva en relación al alma, ¿sí? La expansión y la contracción luego van a ser los pulsos de nuestra vida. Y la astrología, ¿no? En este paradigma y en relación particularmente a este arquetipo del héroe, que es muy central, que es muy solar, ¿sí? Es un modelo problemático por lo que dije antes, porque es eminentemente masculino, responde a un modelo patriarcal, ¿no? Un modelo que pregna nuestras vidas, que incluye la astrología como, ¿no? Como práctica. La mitología occidental tiene, ¿no? Este basamento. El Olimpo es un lugar donde reinan dioses masculinos, las diosas femeninas, que eran sus hermanas, están en una jerarquía inferior. De hecho, si lo vemos a nivel de la astrología, son los asteroides, ¿sí?
muchos de las diosas más inferiorizadas reciben el nombre de esas diosas, los asteroides, y los asteroides, ustedes lo deben saber, yo lo doy como una especialización porque en la mayoría de las formaciones se cree que no hay ninguna información vital o relevante ahí. Ahí estamos viendo lo patriarcal de la astrología también, ¿sí? Entonces, en algún punto es un planteo de reivindicar arquetipos que incluyan la experiencia y la vivencia de las mujeres. Cuando yo enseño esto, digo, casi toda la literatura que se escribe sobre esto es hombres hablando de la mente de las mujeres. Bueno, es hora de empezar a cambiarlo, ¿no? Y esto incluye a la astrología como práctica. La astrología en este cambio de paradigma se ve interpelada por estos modelos, son modelos monolíticos, muy inscriptos en la tradición judio-cristiana, en las religiones abrámicas, ¿sí? Para considerar otros arquetipos, y yo creo que estamos viviendo un momento particular de la historia en el que empiezan a aparecer otros modelos, otras formas de vivir, otras formas de parentalizar, de maternar, otras formas de estar en la vida, ¿sí? Con lo cual, podemos ver que el arquetipo del héroe está un poco en crisis, que esto involucra el proceso de individuación, y podemos pensar al proceso astrológico como un proceso imaginal que aloja las potencialidades de la carta natal, ¿no? Y que quien ama debe individuarse. Por eso les decía que el primer trabajo siempre va a tener que ver con el trabajo sobre el propio ego, y que también la carta natal lo que está expresando todo el tiempo es una potencialidad. Hay algo que permanentemente está en estado de semilla y que requiere ese trabajo lunar, que tiene que ver con cualquier rito que se relacione con las semillas, que exige un proceso. Con lo cual, podemos pensar que este modelo en el cual aparecía muy fuertemente un yo heroico le puede dar lugar a un yo holístico, ¿sí? Este pasaje, este ciclo planetario que va cambiando, puede tener que ver, sí, lo dejo abierto, no estamos haciendo ningún postulado, con la posibilidad de este pasaje. ¿A cuál servimos para que el héroe no se vuelva un dictador? Para que el ego no se inflacione, no se fije y no creamos que somos cosas de manera indefectible e irrevocable. ¿Será igual para hombres, para mujeres, para personas con otras identidades sexuales? Y hablemos un poco del rol del astrólogo. Supongo que si se sienten convocados por esto es porque debe haber varios acá. El rol, ¿no?, del astrólogo se encuentra, ¿sí?, con los dilemas y desafíos de las mancias, ¿no?, de todo lo que proponen no solo la astrología, también el tarot, ¿no?, como el lenguaje simbólico u otros. Así que reflexionar sobre el material interpretativo que muchas veces muchos astrólogos lo entregan al consultante de manera ya digerida, ¿sí? Y eso nos transforma en oráculos, ¿sí? Nos literaliza, el símbolo se transforma en un signo. El astrólogo requiere estar libre de deseos egoicos y dejar que los símbolos obren en nosotros orientándolos de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto, en el espacio de la consulta, nosotros estamos constelando siempre un arquetipo. Puede ser un arquetipo muy quironiano, por ejemplo, el del el sanador y el herido. Quirón es el sanador herido, ¿sí? Pero muchas veces ese arquetipo se disocia. Nosotros somos el sanador y el otro es el herido. Y estamos ahí para darle una información, para decirle, porque queremos lo mejor, nadie duda que uno quiere lo mejor para el otro. Pero podemos caer en el complejo de Pigmalión y creer que nosotros tenemos la verdad sobre eso, ¿no? Cuando hablo de estas cosas me refiero puntualmente a que en el dispositivo de la consulta astrológica y en función de esta dinámica de eros y poder, a veces no nos damos cuenta cuán instalados estamos en el polo del poder. No lo hacemos adrede, pero tenemos que revisar si no estamos ahí. Si nosotros somos el sanador, nuestra idea no la estamos constelando, se la estamos entregando al otro, porque cada polo que queda vacío lo ocupa, ¿sí?, la otra persona. Y lo que nosotros trabajamos o entendemos que tenemos que trabajar es que el otro trabaje sobre su propio psiquismo, que el otro sea su sanador herido. En todo caso, nosotros como astrólogos estamos al servicio de eso. Y también la importancia, en ese sentido, de aumentar para nosotros, como practicantes de la astrología, nuestro mundo simbólico y el banco de imágenes. Yo para esto recomiendo mucho leer mitología
o cuentos, ¿sí? O trabajar, hay una autora, Marie-Lou Bonfrance, que fue discípula de Jung, y ella trabaja más que con mitos, con cuentos de hadas y con cuentos del folclore, porque en algún punto la mitología y todo eso es la psicología de la antigüedad, ¿sí? Ahí están relatadas todas las experiencias arquetípicas de la humanidad. Hay varios libros, pero buscala por la autora, Marie-Lou Bonfrance, ¿sí? Después, si querés, cuando terminamos, me decís y yo te lo paso. No sé si se cambió. Bueno, la carta natal, entonces, desde este rol que nos interpela como astrólogos, la tenemos que interpretar como un pleroma, ¿sí? En donde toda la realidad de uno está unida y en donde toda acción genera una reacción. Está unida, pero no la vivimos unida, la vivimos fragmentada. Cuando nosotros entramos en un proceso de consultoría astrológica o en nuestra propia indagación personal, a lo que vamos es a reunir esas partes, ¿sí? A integrarlas, a entrarlas en diálogo y a mejorar los diálogos que ya están expresados en esa carta, ¿sí? Acompañar al consultante en el proceso de reunirse con su totalidad para salir de los literalismos, ¿sí? Aceptar también la matriz patriarcal en la que la astrología se desarrolló y en donde sigue actuando con fuerza. Entender que hay símbolos que se jerarquizan en función de estos modelos, lo que hablé al principio, ¿no? La luna y el sol. En general, cuando se la enseña, se habla de la luna mucho más ligada a los mecanismos y no a su función, que es en principio elemental, que es cubrir, cuidar, cerrar, pero luego hay una función transformadora y creadora. La astrología entonces al servicio de hacer alma, ¿qué sería? ¿Qué busca el alma? Bueno, en principio ficciones que la curen, pero las imágenes, esas ficciones, ¿sí? Que como astrólogos necesitamos llevar más allá para salir de estos literalismos, y entonces hacer alma es hacer profundidad. Y quien mira la profundidad entra en la profundidad, ¿sí? ¿Qué busca el alma? Bueno, vivir en la belleza. A mí me parece, y hoy les voy a compartir sobre el final de esta conversación, un tema musical que tiene que ver con esto. Porque para mí es una, fíjense, ¿no? Que uno dice la belleza y en general se la relaciona con Venus, ¿no? Y Venus donde se exalta, en Piscis, ¿no? Hay algo de la belleza que va más allá de la belleza hegemónica y que tiene más que ver con otro tipo, ¿no? De experiencia, la belleza como arquetipo. Entonces, vivir en la belleza que se encuentra detrás de todas las cosas es hacer alma. Hacer alma es hacer un trabajo de integración que supone que la belleza también es sabiduría. La carta natal, como arquetipo de la totalidad, nos convida lo bello y lo siniestro, la integración de los opuestos, esta ambivalencia que yo mencionaba antes. Y hacer alma es abrirse a la revelación de un mundo en donde transparentamos la relación con nuestro inconsciente, un yo que empieza a desarrollarse ya no desde una fijación, sino la necesidad de una consistencia y una sustancia que no nos rigidice, ¿no? Esto es también Neptuno y Saturno. La astrología como el valle para hacer el trabajo de hacer alma y así descubrir el sentido del mundo. ¿Sí? Somos una imagen del alma, pero también somos algo material y en movimiento. Esto es importante porque es lo que los proponía un poco al principio, esos arquetipos, esa carta es nuestra, nosotros colaboramos con una partitura mayor, donde entregamos un trabajo personal de refinar las energías que se expresan en nuestra carta. Eso que recibimos nos implica en un trabajo, eso es Saturno, pero es un trabajo de purificación y refinamiento, de ser nuestra mejor versión y que luego eso colabore con el mundo, la noción de que es un mundo con alma, de que es un universo con alma. Entonces, vamos a ver en estos tres símbolos lo sagrado, el orden y lo individual. Descubrir que el orden es algo muy saturnino, claramente, que nos precede, nos atraviesa, pero también nos trasciende. Y volver a lo sagrado en cada uno de nosotros, en donde habrá un misterio, y habrá un misterio de lo sutil, y también habrá una otredad, o sea, lo que rechazamos de cada uno de nosotros, encontrarnos con nuestro abismo, como les decía antes. Los dejo con esta frase de Claudio Naranjo, que me parece muy pertinente para todo lo que estuvimos hablando, que es: descubre quién eres, pero no te aferres a ninguna definición. Muta las veces que sea para vivir en la totalidad de tu ser. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Los dejé mudos?
Sí, claro. Ahí te dan el micrófono, me parece. Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, gracias. Súper hermoso y nutritivo, no podía dejar de escucharte. Tengo una duda, siempre se habla de lo intrauterino como lo bello, como el lugar hermoso al que volver. Me pregunto cuando tenemos experiencias que no son... No te entendí lo primero que dijiste. que trajiste lo pisciano Sí. como el lugar intrauterino al que todos deseamos volver. Y siempre eso me trajo como la pregunta, ¿realmente todos queremos volver ahí? Porque a veces las experiencias intrauterinas no fueron tan bellas, agradables y placenteras. Bueno, me pregunto eso, ¿cómo lo ve la astrología? Si realmente es un retorno a lo bello, porque hay experiencias uterinas que son extremadamente traumáticas también. Sí, te entiendo, pero acá tenemos que separar la experiencia material de la simbólica, porque hay experiencias materiales que son como vos decís, y cuando yo hablo del deseo de reenfetarnos o volver a ese estado, estoy hablando de un nivel de lo neptuniano que tiene que ver con la necesidad de evadirnos, de ir a un mundo ideal, ¿sí? Que no tiene necesariamente que ver con cómo haya sido nuestra experiencia intrauterina. Ese es otro, ahí tenemos otra tela para cortar, no te estoy diciendo que eso no tenga relevancia. Podemos verlo desde lo transgeneracional o lo sistémico y va seguramente a tener un montón de información, pero cuando hablamos de el volver, ¿no? El volver al útero, es como un estado en el que no se nos exige que hagamos ley nuestro deseo, que trabajemos, que vivamos. Yo lo relacionaba con el complejo de Jonás, porque él esos 3 días en la ballena se negaba a cumplir la misión de Dios. ¿Sí? Y lo hizo a regañadientes y Dios lo castigó. ¿Sí? Más allá del relato bíblico, hay la idea de que la ballena es un símbolo muy pisciano, ¿no? Y de hecho hay una parte de los 15 grados de un signo, se le dice punto a ballena, pues es un punto de inercia. ¿Sí? El punto en donde nosotros tenemos la tendencia a evadirnos es un punto de inercia. Son puntos que tiran hacia una noción de que el pasado fue mejor. Mejor no movernos de ahí. ¿Sí? Impide el avance y por ende la individuación y por ende la diferenciación. Reenfetarnos es no estar diferenciados de lo que nos alojó. ¿Sí? Es una idea en donde lo ariano aparece todo el tiempo como arquetipo, en donde frente a un montón de situaciones de la vida nosotros tenemos que parir algo. Y eso sucede de manera saturnina, porque todo pasa por un canal estrecho. La noción de realidad, ¿sí? Eso que deseamos y anhelamos, que se vincula mucho con lo pisciano y neptuniano, pasa por el tamiz saturnino, por el canal de parto, solo puede salir esto. Y va a costar, y va a requerir un esfuerzo. Y luego va a haber que gritar, va a haber que incorporar el aire, va a haber que poner los pies en la tierra, ¿sí? Son todos símbolos que hablan de un montón de instancias de la vida en la que todos estamos, todo el tiempo, frente a cualquier situación que nos toque vivir. ¿Mm? No, por favor. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Relacionado con la interesante pregunta que se hizo acá, y es muy interesante eso que dijiste vos, Erika, al principio, de que todo en el universo tiende a volver a la raíz, ¿no? Entonces me parece que también a veces no necesariamente el hecho de querer volver uno a la propia raíz, que podría ser la vida intrauterina, no necesariamente se tiene que ligar, pienso yo, con algo placentero, sino con algo reparador, con buscar una reparación de algo que justamente haya sido traumático en ese momento. No necesariamente es una búsqueda del placer, sino de retornar a la raíz para reparar. Bien. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Lo que pasa es que yo nunca hablé de placer. Yo nunca dije que esa experiencia tuviera que ver con el placer. Eso es una experiencia de evasión que busca una sensación de indiferenciación. Y te digo más, en relación a esto que vos preguntas, puede ser hasta una instancia necesaria. De hecho, muchas veces ese valle en el que nos hundimos, ese abismo en el que nos hundimos, ese deseo de evadirnos de ciertas responsabilidades, es porque tal vez nuestro psique necesita de ese proceso y de esa lentitud,
de esa oscuridad, de esa reflexión. Esto que vos dijiste está bien, lo que vos preguntas, pero no tenía que ver con la necesidad de un placer. Es una sensación, ahí habría que separar el concepto de placer del de goce, ¿sí? Son cosas distintas. El goce tiene que ver con como algo que me da una dopamina y algo efímero, ¿sí? Una sensación de pseudo plenitud, de no tengo que hacerlo, de que no tengo que moverlo. Pero en última instancia puede ser un proceso que la psique necesite vivir. Necesita estar en esa oscuridad y en ese silencio y en esa evasión. El tema con este tipo de cosas siempre es el gradiente. ¿Cuánto tiempo estoy ahí? Porque si yo lo estoy haciendo como un modo de reparar, con la palabra que vos usaste, y necesito esa quietud, y necesito retraerme, y necesito volver a la ballena, está bien. El problema es quedarse en la ballena. Eso es lo que marca la diferencia. Bien. Pero ahí, mirá que ahí le están... Ahora te lo dan a vos. Quería preguntarte cómo ves la humanidad con este pasaje de... Bueno. Claro, ¿qué es lo que vos intuís? Para que me paro. Pero ¿qué es lo que vos intuís, digamos? Todo esto es espectacular lo que diste hoy, me encantó. Pero quería saber qué es lo que pensabas vos, qué vislumbrás, no sé. Es difícil, no, ya sé, pero... ¿Cómo contesto no quedó mal, claro, ¿no? Esto pero te voy a usar como ejemplo. Y quiero que lo tomes con todo el respeto del mundo. Pero es una pregunta bien que se le hace un gurú, ¿viste? Es algo muy neptuniano. ¿Yo puedo darte una opinión? Sí, claramente. Y está bueno que todos opinemos y debatamos sobre esto. Y está bueno que sepamos que no vamos a encontrar una respuesta, que no hay gurúes, que nadie tiene la verdad, que aunque te lo digan, no, es una parte, ¿sí? Y que poder ver las cosas de esta manera, aunque yo te dé mi opinión, no va a ser importante mi opinión. Va a ser importante que todos entendamos que nadie tiene la verdad, pero que todos la construimos en conjunto. Y creo que estamos sí, objetivamente te podría decir en relación a tu pregunta, que estamos en un momento de cambio de paradigma, ¿no? O sea, la humanidad siempre va a tener que ver con distintos paradigmas que suponen hechos históricos que acompañan esto. No es que yo lo digo porque sí, esto es algo que se estudia en las ciencias sociales. Ahora estamos en lo que algunos científicos sociales hablan del antropoceno, ¿sí? Como hay algo muy centrado en el ser humano. Y también vemos que a la par de esto estamos como humanidad... siempre está este mito prometeico de la inmortalidad, ¿no? Esta cosa de salir del cuerpo, de crear una interfaz. Ya la creamos, ¿eh? Se llama inteligencia artificial. Y se están trabajando desarrollos en los cuales podamos vivir experiencias no con el cuerpo. ¿Esto está mal? ¿Está bien? Yo no tengo la menor idea, ¿sí? Yo lo que sí puedo decir que yo no sé si estos cambios que están sucediendo rápidamente, velozmente, nuestro psiquismo lo puede acompañar de la misma manera. Ahí veo dos cosas. No creo que lo pueda acompañar de la misma manera y tampoco, y veo la segmentación por edad. Porque yo soy Plutón en Virgo, como seguramente muchos de acá, que vivimos mitad analógico, mitad digital. Tengo a mi hija por ahí que solo es nativa digital. Y tengo otros que deben ser, no sé si acá hay algún Plutón en Leo, que ya, o por ahí Plutón, bueno, no importa, un poco más grande, y no vivió mayormente en lo analógico. Entonces, ¿va a ser lo mismo para todas estas personas? Claramente no. Entonces se empieza a crear una distancia generacional. Lo que hablaban en la ponencia anterior en relación a la serie, ¿no? Adolescencia, es interesante, bueno, todo lo que fueron planteando. Yo creo que lo que ahí aparece son dos cosas, ¿no? que tienen que ver un poco también con esto que yo estoy hablando, que es, por un lado, lo que la serie nos muestra es cómo todos heredamos las heridas de nuestros padres. Claramente. No hay ninguna discusión en esto. Ese chico se muestra muy claramente cómo él repite el modelo de su padre y lo va a seguir repitiendo hasta que no resuelva esa herida, porque su padre no la resolvió. Ahora, ¿no lo amó por eso? Sí, lo amó, pero no trabajó sobre sí mismo. Por eso dije, quien ama debe individuarse. Es fundamental. Y por otro lado, aparece este tema del lenguaje.
¿no? En donde los chicos, los emojis, las palabras distorsionadas, el nuevo lenguaje. Uno podría decir, bueno, siempre existió terminología. Yo fui joven también y también había términos que se usaban, ¿no? No vamos a decir que en esto es completamente distinto. Lo que sí es completamente distinto, que todo hoy tiene que ver con algo muy amplificado. Todo esto, una imagen que se viraliza, es el daño que antes quedaba circunscripto a un espacio pequeño, hoy ocupa un espacio mayor e incontrolable, porque una imagen que se instala en la web es difícil de sacar una vez que se viralizó. ¿Sí? Empieza a parecer algo muy jupiteriano en ese sentido, en su expresión menos noble y más peligroso. Yo lo que creo es que ahí, justamente, y volviendo un poco a la esencia de lo que yo hoy quería compartirles, se requiere mucho trabajo en nosotros para no comprar verdades de otros, para no disociarnos de lo que le pasa a otras generaciones que no entendemos. A mí me cuesta entender el mundo de mi hija, pero hago el intento. Y más que eso no puedo hacer, ¿sí? Pero entender esa realidad en la que estamos, en la que somos seres vinculares y en donde cada vez que detectamos, porque el trabajo espiritual no es un trabajo de saumerios y mantras y nada más, eso es una parte, les diría una parte importante, pero hay una experiencia que es cotidiana. ¿Y cuál es la experiencia cotidiana de la espiritualidad? Todo el tiempo percatarnos de lo que estamos haciendo. No vamos a evitar generar sombra, pero darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta que se está constelando cuando yo me enojo con mi hija, si es mi herida, si es la herida con mi madre, ponerle conciencia a esa información, ¿no? Y me parece que todo esto lo que es un trabajo sobre la belleza. ¿Por qué? Porque no es la belleza hegemónica, como les dije antes, tiene que ver con la participación en la belleza como el amor y la sabiduría. Y cuando participamos en ese arquetipo, cumplimos con una tarea que para mí esencialmente tiene que ver con, y creo que eso es lo que a mí me convocó de la astrología, que en un nivel es que la persona ame su totalidad, ame sus símbolos, ame su carta natal y se anime a participar de esos símbolos para colaborar y traer belleza al mundo. ¿Mm? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé cómo estamos con el horario tampoco. No, estamos bien. No, una cosita te quería preguntar. Ah, sí, porque perdón. me quedé, es muy puntual, con ¿Sí? respecto a esto del punto ballena. Sí. O sea que un planeta que está en el grado 15 tiene como una inercia así medio regresiva que... Bueno, pregunta saturnina es esa. Sí, y si hay un orbe. ¿Me va a pasar algo malo si yo tengo a Venus en los 15, no? No, yo tengo a Neptuno y a Quirón en el 16 y 17. Yo tengo los nodos en los 16, así que olvídate. No, Y acá estoy hablando de esto. Es para comprenderlo. Ay, perdón. Y si tienen un orbe, esto... No, son los 15 grados. Viste que hay grados que tienen su grado de crisis. El 29, el 0. Bueno, el 15 se le dice punto ballena, particularmente a la energía de los signos fijos, no a todos los 15 grados. ¿Sí? El más fuerte es el 15 de Tauro. Porque, esto yo lo estudié, lo decía Caruti esto, él decía que se le llama así porque es... me pareció muy buena la imagen, él decía, esto pasa porque la ballena es un mamífero que pudo haber evolucionado hacia la Tierra, pero se decidió quedarse en el mar, ¿no? Entonces, esto de quiso, pero no. Entonces, es eso, ese quiero, pero no. Entonces, y en Tauro es por la cercanía, ¿no? Como que una vez que se enciende el motor ariano, en los 15 de Tauro algo se estabiliza y en esa estabilización hay riesgo de inercia, ¿sí? Hay riesgo de quedarnos ahí. Bueno, convengamos que aunque no tengas un planeta en los 15 de Tauro o que tenga esta relación, a todos nos pasa eso. Porque todos tenemos los 15 de Tauro en la carta, no importa si está ocupado o no. ¿Sí? O sea, esta es la idea de no mirar fragmentado, de mirar que todo eso nos pertenece a todos. Todos tenemos el 15 de Tauro. O sea que hay, por supuesto, el que tiene un planeta ahí va a tener una dificultad extra. No es una maldición de la vida. Se supone que la evolución de un ser humano sucede bajo condiciones que necesariamente le impidan. Así que, en realidad, cada vez que tenemos desafíos en nuestra vida, nos estamos convirtiendo en maestros de eso. ¿Sí? Entonces, la idea es pensar, bueno, la inercia es algo natural y muchos puntos de la carta hablan de eso. El nodo sur, Plutón, la Luna, son puntos inerciales. Y algo que nos sucede a todos como experiencia humana.
en la inercia. A veces es una inercia que tiene que ver con lo que planteaba él, ¿no? Volver y quedarnos, porque es necesario, pero de la inercia hay que salir. De la inercia hay que salir. ¿Mm? Bien, sí. Xavi. Gracias, primero. Te quería preguntar algo que me quedó resonando de algo que dijiste, que fue esto de que si el deseo empieza en Piscis o empieza en Aries, y me quedé pensando, dado que estamos hablando de todo este despliegue de energía ariana, ¿de qué manera podríamos aprovechar esta energía ariana para justamente salir de la necesidad y pasar, ¿no?, al deseo pisciano o ariano, como nos quedamos pensando a ver de dónde viene? ¿Cómo salir? ¿En qué Esto, ¿cómo aprovechar este momento que hay tanto Aries en el aire, como para poder hacer ese trabajo, los que tenemos que hacer ese trabajo? Sí, sí, es interesante porque el arquetipo ariano tiene... a mí me encanta hablar de Aries porque soy ascendente en Aries, así que el arquetipo ariano tiene sus dificultades. Es que en su expresión arquetípica hay algo que comúnmente no es que no se mencione, pero que para mí es muy importante, que es la noción del conflicto, ¿sí? El conflicto supone la polaridad, Aries-Libra, ¿sí?, en nuestra vida, en todos. Y el conflicto puede tener una expresión violenta o irascible, que tiene que ver con el enojo que no se gestiona, que no se tramita, que no se expresa, o puede ser un principio organizador, ¿no? Yo con el conflicto delimito cuál es mi espacio y cuál es el del otro. Y me parece que un poco lo ariano hoy tiene que ver con eso, ¿no? Como animarnos, que para expresar nuestro deseo muchas veces necesitamos decir, este es mi territorio. Y si querés entrar, tenés que negociar. Porque hay una tendencia a buscar que otros decidan por mí. Ese es el punto. Porque Aries siempre tiene que ver con el dilema libriano, perdón. Lo que Libra no puede decidir, porque Libra siempre tiene dos opciones y quiere las dos, ¿no? Y Aries dice, no, es una, pero también está difícil, porque se pone unilateral, no reflexiona, ¿no? Entonces, en esta polaridad, para mí, esto que vos planteabas tiene que ver como si hoy tuviera esto, como vivirlo, ¿no? Si yo tuviera que decirlo desde mi propia percepción u opinión, diría, bueno, nos implica mucho y fuertemente en lo vincular. ¿Cómo estamos con el otro? ¿Desde qué lugar? ¿Qué constelamos en el otro? El otro narra algo de nosotros mismos. Mucho de lo que nosotros somos es narrado por otros, ¿no? Y poder detectar esto, me parece que el trabajo de esta conjunción de Saturno con Neptuno es un poco que toda esa información neptuniana que puede ser confusa, difusa, simbiótica, con Saturno es mirar con realidad, ¿no? Mirar con realidad y hacerme cargo, fundamentalmente, de qué tipo de vínculos estamos anclados. ¿A qué arquetipo nuestro están sirviendo ese tipo de vincularidad? ¿No? Son, sobre todo porque los vínculos traen una problemática que tiene que ver entre la necesidad, por un lado, y esta cosa de satisfacer mis necesidades o mi deseo. ¿Cuántas de nuestras relaciones están al servicio de nuestro deseo? ¿Y cuántas están para nuestra sensación de necesidad y seguridad afectiva? ¿Cuántas de nuestras relaciones vinculares que deberían ser Aries-Libra son Cáncer-Capricornio? Para decirlo de una manera astrológica. Bueno, Aries sirve para esto, para reflexionar, porque Aries viene a quebrarle las patas a ese eje. Y sin piedad, ¿eh? Y nos animamos a hacer eso de trabajo, por eso hablé de crueldad y laceración. No porque tengamos que ser literalmente esos, que se entienda, pero hay un nivel en el que tenemos que tener la fuerza para cortar con esos patrones. Y los modelos vinculares, de esto yo hablé en el congreso del año pasado, ¿no? El eje nodal Aries-Libra y los modelos vinculares heredados, porque tiene que ver con esto. Para ser nosotros mismos tenemos que reconocer el territorio que habitamos y con quiénes lo habitamos, porque solo no estamos, ¿no? Aries cree que sí, pero no. No sé si te contesté. Bueno. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, Erika. Muy rica tu mirada, otra mirada muy profunda, gracias. En relación a esa pregunta, es un poquito más técnica, que Neptuno entre en Aries y bueno, esté con Saturno,
va a colaborar un poco para los muy piscianos, muy neptunianos, qué sé yo, un Neptuno en el ascendente o gente muy... a activarla y un poco salir de la panza de la ballena, como activarse y ver con más claridad su individuo y las cosas que querían, colaboraría. Y también en un entorno de tanto aire y fuego, ¿con qué nos vamos a atar a la Tierra? ¿No? Creo que Saturno quizá ayuda porque Aries un poco también como que se copa con lo nuevo y quizá le cuesta un poco permanecer. ¿Cómo en ese sentido? Bueno, la pregunta era si nos va a sacar un poco de la nebulosidad y nos va a poner a actuar, pero ¿de dónde nos vamos a agarrar para tener un poco de continuidad en lo que queramos empezar? Sí, en relación a esto, yo lo que pienso es que cuando yo mencioné antes que se terminaron 200 años de Tierra, ¿no? Con el Catún del 2020 y se inicia un nuevo ciclo en aire, esta idea de que los ciclos, ¿no? Que se terminan y se inician, no son puertas que se abren y se cierran, son ciclos. Como les dije antes, los ciclos tienen la condición de contener algo de su raíz y una semilla de lo que viene. Entonces, los 200 años de Tierra no se fueron del todo. Eso es lo que quiero decir. Quedó el residuo de esa experiencia, ¿no? Lo mismo cuando decimos Plutón pasó a Acuario y estuvo en Capricornio. No es que Plutón abrió una puerta y cerró y ya acá estoy, Plutón en Acuario. Estamos viviendo la estela, ¿sí?, de lo que fue Plutón en Capricornio y lo vemos en las crisis institucionales, en todo lo que pasa a nivel, ¿no? No hace falta que entre en detalles. Lo mismo pasa con esto, esta energía que aparece despuntando, iniciando un ciclo más de aire y fuego, está en estado de semilla y todavía está dialogando con los residuos de la vivencia en la Tierra, que también dialogan con Plutón en Capricornio. O sea, estamos hablando de que nosotros venimos de un modo social muy patriarcal, muy ligado a las instituciones, a la noción de Estado. Todo esto entró en crisis, básicamente. Yo cómo sigue no tengo la menor idea, lo que veo es la crisis. Sí, eso es en lo colectivo, pero la idea de que lo colectivo permea lo personal, ¿sí? O sea, vivir en un mundo con estas condiciones a mucha gente le genera mucho estrés, ¿sí? La incertidumbre, los nuevos... Antes hablaban en la charla anterior si la inteligencia artificial iba a reemplazar a los maestros. Va a reemplazar a mucha gente la inteligencia artificial, sépanlo. Ya hay empresas que están mandando mails de que el empleado que esté trabajando en esa empresa tiene que trabajar con la IA. A la par, ya existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar esto desde lo colectivo a lo personal? Digo, sí, puede ser que a ciertas personas con ciertas energías fuertes en su carta, este tránsito, ¿no? Porque este ciclo sería como, bueno, si uno tiene una energía ariana o de la cruz cardinal, Neptuno y Saturno estaría tocando esos puntos de su carta y le estaría trayendo la posibilidad de profundizar, de hacer un trabajo, ¿no?, más interno, ¿no?, de fluidificar tal vez alguna cuestión, de entrar en algo más sutil de esa energía. A nivel personal, sí, eso habría que verlo en la carta de cada persona, ¿no? En las posiciones por ahí más cardinales. En principio, y como es un ciclo largo, los primeros grados, ¿sí?, de Aries, Libra, Cáncer y Capricornio serían como los más desafiados. Pero sí, yo los invito siempre a pensar que lo personal está inscripto en lo colectivo. O sea, lo que sucede afuera, esto, ¿no? Adentro es afuera. O sea, todo esto que sucede no nos es ajeno, nos afecta, nos dirige la conducta, nos lleva a crear tendencias. Y me parece que Saturno y Neptuno en Aries nos está diciendo... cortate solo en algunas cosas, ¿no? Generar espacio para pensar, para filtrar. Tenemos nodo sur en Virgo, nodo norte en Piscis, ¿no? O sea, hagamos ajustes, no compremos todo, empecemos a tener una vida más alineada con nuestro deseo. Y si eso requiere más trabajo interior, y creo que un poco ese fue el espíritu de esta conversación, es eso, ¿no? De trabajar nuestra interioridad y de trabajar la noción de hacer alma como una noción de encontrarnos con una naturaleza profunda que participa y colabora de un orden mayor, ¿no? Esto a mí me parece central. Bien, no sé si te respondí. Bueno, muchas gracias.